Saludos amigos, esta ocasión me toca hablar de las habilidades. Como saben, tuvimos actualización, sobre todo habilidades, el 24 de junio. Entonces hubo habilidades que se modificaron, habilidades que se cambiaron. Tenía yo planeado entregarles el video anterior con las habilidades como las teníamos antes, pero ya no tiene sentido debido a la nueva actualización. Así es que vamos a verlo. Aquí con el NPC, para cambiar de clases, Helen, podemos revisar precisamente las clases a las que tenemos acceso. Todo el mundo comenzamos con una clase básica. En este caso yo soy guerrero. Si revisamos las habilidades, vamos a poder ver nuestro árbol. De las habilidades que perdimos está incrementar HP, incrementar SP, fuerza, destreza, vitalidad, inteligencia, mentalidad. Son las que nos removieron. Así es que ahora trabajamos nada más con esto. En la descripción nos dice qué tipo de arma podemos utilizar y si la actividad es activa o bien la actividad es pasiva. A partir de esto se van a dividir casi todos en dos clases, los que utilizan inteligencia y los que utilizan fuerza. En el caso del guerrero se recomienda la fuerza, pero tenemos dos clases específicas, que es el paladín y el Dark Knight. Estas dos clases se basan en inteligencia, debido a que sus ataques se consideran ataques mágicos. Entonces lo que deben utilizar para ellos como arma es recomendable lanza de una mano o bien arma contundente, que son los equipos que tienen ataque físico y ataque mágico. Ahora bien, al masterizar la clase, podemos cambiar con el NPC en la parte superior aquí en Revere por anillos. Hay un quest, se masteriza la clase, se toma el quest y podemos intercambiar un anillo de habilidad. Son 8 clases avanzadas, y entonces son 8 anillos. En este caso yo tengo el Raging Inferno y el Perish Flash equipado, es porque soy una clase avanzada en ese momento. Pero aquí están los demás: Abyssal Ring, Sacred Cross Ring, Astral Cross Ring, Tyrant Ring, Lance of Gale y Tempest Ring. Y esos son los anillos que podemos conseguir con las clases avanzadas. Vamos a verlas. Las clases avanzadas las podemos desbloquear a partir de nivel 50. Sería Gladiador, Crusader, Paladin, Samurai, Stinger, Blader, Fire Ranger y Dark Knight. Nos van a pedir ítems para poder liberarlas, pero eso los conseguimos relativamente hablando fácil. Ahorita les muestro dónde. Ahora, una vez que alcanzamos nivel 200 y tenemos dos clases masterizadas, podemos llegar a las clases despertadas, a las Awakened Classes. Aquí tenemos el Prominence Knight, que lo podemos ver del lado izquierdo en la descripción. Gladiador y Fire Ranger deben estar masterizados. Vamos a revisar las habilidades. La primera es una habilidad única de la clase, y de la segunda en adelante podemos ver, vienen las habilidades del Gladiador y las habilidades del Fire Ranger, junto con su pasiva. Aquí describe qué es la ventaja que nos brindan. Y ese también tiene sus propios anillos, pero vamos a revisar las otras clases antes. Blade Master, que es Samurai con Blader. Luminous, que es Paladin y Dark Knight. Esa es una clase de ataque mágico, es para los de inteligencia. Y Fast Blood, que es Crusader y Stinger. Este es un poco complicado porque Crusader utiliza mucho arma de una mano y Stinger es de lanzas, pero lo pueden complementar. Vamos a revisar los anillos. De estos son 4, al ser 2 clases, completar las 8 avanzadas, entonces puedo revisar. Wrestling Ring, que es para Blade Master. Exploding Flame Slash, que es para Prominence Knight, que sería
Gladiador y Fell Ranger. Gladiator's War Dance, que es Paladin con Dark Knight, y Rampage Swing. Crusader con Stinger. Ahora llegamos a unas clases nuevas. Si completamos el nivel 300, que es lo que nos piden, llegamos a las clases iluminadas. Enlightened Awaken. Son 2 en este momento. Abarcaría 4 clases avanzadas. Tenemos el Levantine, que es Prominent Knights más Blade Master, y Aegis Luminous más Fast Flood. Vamos a ver las habilidades. Estas clases dan muchos más hit points y mucho más SP. Y la ventaja que nos dan es que podemos equipar 4 rings de clases avanzadas o bien 2 anillos de clases despertadas, como es el caso de lo que tengo yo en este momento. Tengo 2 y 2. Si ustedes tienen la membresía de mensualidad, pueden abrir un espacio adicional, pero yo no la tengo. Y aquí podemos verlo. Son 2 habilidades, 2 anillos de habilidades de clase despertada y 2 de clase avanzada. Podría meter 4 y quitar los otros 2. La ventaja que tengo es precisamente los stats. Comenzamos en 10, pero como yo lo tengo en nivel 6, ya me incrementa a 60. Este me da 40 porque solamente es nivel 4. En el caso de los anillos despertados, comenzamos en 60. Es 80 porque es clase nivel 3 del anillo. Igual este otro me da 80. Pero vamos a revisarlo en nivel 1. Aquí está. Los stats comienzan en 10. De las clases avanzadas y de las clases despertadas comienzan en 60. Les da 10 puntos de stats por cada nivel que lo incrementan. Ahora, las habilidades vamos a revisar aquí. Por clase, vamos a entrar a la página principal. En este caso yo soy Levantine. Entonces va a marcar en qué clase estamos. Y nos va a desplegar las habilidades. Y a la derecha la descripción. Si es activa, si es pasiva. Y qué obtenemos. También qué tipo de arma se requiere para poder activarlo. Si no, se va a marcar en gris. Las habilidades de novato, que son las básicas. Antiguamente aquí se desplegaban las habilidades una vez que masterizamos clase. Pero les reitero, eso ya lo quitaron, así es que olvídenlo. Y en la parte de abajo, esto no se ve. No sé si es un error de momento o qué sucedió, pero tenemos una opción adicional. No trae nombre, no está marcado, pero es donde tenemos los anillos. Aquí vamos a ver las habilidades de los anillos que tenemos equipados. Su descripción. Y en este momento se puede utilizar con todas las armas. Ahora si queremos cambiar los atajos, presionamos en Shortcuts. Y aquí está la habilidad de clase, las de novato, lo que serían los anillos, los ítems que tenemos disponibles para poner en atajos, o bien en caso de que quieran poner emociones, para aquellos que quieran. Entonces se selecciona una, y al seleccionarla ya nada más tocamos la pantalla del lado derecho donde queremos que vaya. Y así de simple, tenemos 3 páginas para revisar y con el ticket mensual puede subir hasta 5 páginas. Pues espero que les haya servido y espero que les haya gustado. Y que no se decepcionen porque lo que están tratando de hacer es nivelar el juego. Entonces, había muchas clases que tenían demasiada ventaja con las habilidades avanzadas también para poder utilizarlas. Entonces, mucha gente no las estaba utilizando. Ahora, si juegas con la clase, vas a tener que utilizar las habilidades de clase y decidir cómo quieres llevar a tu personaje. De momento, eso sería todo, amigos. Nos veremos en alguna otra ocasión. Hasta la vista.